El viaje del pueblo elegido, una exploración de la historia judía. Este relato se inicia con Abraham, el patriarca venerado como el primer monoteísta. Respondiendo al llamado divino, se embarcó en un arduo viaje hacia la tierra prometida. Allí, nació su progenie, heredando tanto la promesa como las tribulaciones que les acompañarían. Siglos de esclavitud en Egipto marcaron un capítulo oscuro en la historia del pueblo israelita. La liberación, guiada por Moisés, fue un triunfo épico. La posterior recepción de la Torá en el Sinaí proporcionó un código moral fundamental, los 10 mandamientos, que han guiado su camino a lo largo de los milenios. Sin embargo, el destino no fue benévolo. Los enemigos se alzaron, y las masacres y la dispersión se convirtieron en un trágico destino. 2000 años de persecución y antisemitismo ensombrecieron la existencia judía, pero también dieron forma a su resiliencia y su incansable búsqueda de identidad. La historia judía es un tapiz complejo de glorias y tragedias, un enigma que ha cautivado la imaginación humana. Es una historia de un pueblo singular, cuyo viaje único ha dejado una profunda huella en el mundo. Busquemos juntos descubrir las claves que han marcado su trayectoria, desde los albores de la monoteísta hasta los Herausforderungen y esperanzas de hoy. Cada momento crucial nos revela un fragmento de esta historia en constante evolución, un testimonio de la perseverancia y el espíritu humano. El legado eterno, la entrevista judía con el tiempo. El traspaso de la Torá en el monte Sinaí marcó un momento trascendental en la historia judía, entregando un código de conducta atemporal que guiaría su destino durante milenios venideros. Para preservar este legado sagrado, los israelitas construyeron un santuario, el Arca de la Alianza, y un tabernáculo, un refugio simbólico que representaba su pacto con lo divino. Avanzando en el tiempo, tras su regreso del desierto, los judíos se embarcaron en la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué, dividiendo la tierra entre las 12 tribus y estableciendo la época de los jueces. Esta era, caracterizada por el autogobierno, marcó el despertar de una nueva era de autonomía y organización. Sin embargo, la ausencia de un líder central creó un vacío de poder, dando lugar a un período de inestabilidad y conflicto. Ante la creciente demanda de un liderazgo unificador, el profeta Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, iniciando una línea real que culminaría con la gloriosa época de David y Salomón. Jerusalén se convirtió en la capital, y el esplendor de Israel alcanzó su punto álgido con la construcción del Gran Templo, un santuario para el Arca de la Alianza. El reinado de Salomón, conocido por su sabiduría y justicia, dejó un legado indeleble en la historia judía. Sin embargo, la gloria de Israel no duraría para siempre. Tras la división del reino y la invasión del Imperio Babilónico, el templo fue destruido en el año 586 a.C. y los judíos fueron exiliados a Babilonia. Este exilio marcó un período de profunda reflexión y renovación espiritual, en el que el judaísmo floreció bajo la guía de eruditos exiliados. El ascenso del Imperio persa trajo un nuevo amanecer para el pueblo judío, cuando Ciro el Grande permitió su regreso a Israel y la reconstrucción del Segundo Templo. El siglo siguiente fue testigo de un renovado florecimiento, pero la paz fue efímera. La llegada del Imperio Romano trajo tensiones y conflictos, que culminaron con la destrucción del templo por parte de Tito en el año 70 después de Cristo. 35 años después, los judíos fueron expulsados de Judea y dispersados por todo el mundo. La diáspora judía, un testimonio de su resiliencia y determinación, marcaría el siguiente capítulo en la historia de este extraordinario pueblo. El amanecer de una era nueva, el impacto revolucionario de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Como un observador absorto en el torbellino de la historia, presencié el surgimiento de la Revolución Francesa en 1789. La tensión espesa en el aire, un presagio de un cambio inminente. A medida que el antiguo orden se desmoronaba, 3 principios fundamentales se elevaron como faros de esperanza: igualdad, libertad y fraternidad. Pero en medio de esta transformación histórica, surgió una pregunta inquietante. ¿Deberían los judíos ser considerados iguales? ¿Debían ser reconocidos como ciudadanos plenos, con los mismos derechos y responsabilidades que sus conciudadanos? Esta pregunta se cernía sobre la sociedad como un espectro, un recordatorio de que el progreso podía verse atenuado por la sombra del prejuicio. Éramos testigos del ocaso de una era de antisemitismo, el odio ancestral hacia los judíos.
La modernidad prometía una ruptura con el pasado, una esperanza de que la tolerancia y la comprensión reemplazarían la discriminación y la violencia. El tiempo nos ha demostrado que la lucha por la igualdad y la justicia continúa. El odio antijudío, como una hidra de muchas cabezas, ha reaparecido en diferentes formas a lo largo de los siglos. Sin embargo, la búsqueda de una sociedad verdaderamente inclusiva sigue siendo un faro que guía nuestro camino. Como narrador de esta época, les invito a reflexionar sobre el poder transformador de estos principios fundamentales. La igualdad, la libertad y la fraternidad no son meros conceptos abstractos, sino aspiraciones tangibles que debemos esforzarnos incansablemente por lograr. Al abrazar estos valores, honramos el legado de aquellos que lucharon por ellos antes que nosotros. Al desafiar el prejuicio y la discriminación en todas sus formas, creamos una sociedad donde todos los individuos son valorados y respetados por igual. Que este relato sirva como un recordatorio de que la búsqueda de la justicia y la igualdad es un viaje continuo, un camino que debemos recorrer juntos con determinación y esperanza. Porque en el amanecer de una nueva era, debemos asegurarnos de que los principios de igualdad, libertad y fraternidad brillen intensamente para todos.